emoción provocada por la percepción de un peligro, así sea real o supuesto. A nadie le gusta sentir miedo, pero es algo necesario y saludable que nos ayuda a adaptarnos, a ser precavidos y a superarnos. Básicamente, es el miedo lo que ha logrado que la humanidad haya salido adelante. Por miedo a permanecer a la intemperie durante las tormentas, construimos las primeras casas. Por miedo al hambre, plantamos para asegurarnos el alimento. Y por miedo a la soledad, nos volvimos gregarios. El problema surge cuando el miedo, en lugar de ayudarnos a avanzar, nos paraliza. Se vuelve contraproducente y nos lleva a tomar las peores decisiones, impulsándonos al egoísmo y a tomar recaudos innecesarios, nada más que por las dudas. La llegada del coronavirus a Uruguay nos enfrentó a un miedo ancestral, el de la proximidad de la muerte. Y si bien debemos tomar todas las precauciones necesarias, caer en pánico es lo peor que podemos hacer porque nos impedirá ser felices. ¿Es posible alcanzar la felicidad aún en situaciones extremas como las que vive la humanidad actualmente? Basta con que nos lo propongamos. Esto es lo que intenta inculcarnos María Alves Guerra. Es licenciada en Psicología por la Universidad de la República, directora del Centro de Psicología Positiva del Uruguay, fundadora del Club de los Optimistas y sabiendo que esta pandemia genera ansiedad extrema, propone distintas maneras para sobrellevarla. Porque además de las secuelas físicas que el COVID-19 puede dejar en la salud de todos nosotros, existen también las psicológicas, que seguramente resulten más perecederas. Ante esto debemos ser previsores y no dejar que el miedo nos gane la partida, porque aún en las circunstancias más extremas, la felicidad siempre está a la vuelta de la esquina. Es un placer recibir a Mariana Alves, psicóloga especializada en psicología positiva. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un placer poder hablar de felicidad hoy. Pero por favor, hablemos de miedo. También. ¿Qué te parece? Porque el miedo puede ser también una herramienta útil para nosotros. El miedo también hace que estemos alertas, hace que tengamos cuidado, ¿verdad? Y quizás podamos transformar ese miedo en un aliado, sin que nos paralice, como decía el texto. Exactamente. Sí, obviamente todas las emociones que nosotros conocemos como negativas en realidad nos sirven para protegernos, ¿no? Lo que es la ansiedad, lo que es el miedo, lo que incluso es la ira, tienen una funcionalidad. El problema es que cuando las emociones pasan a estar exacerbadas, ahí pierden su función. Y acá es donde empieza el problema. La ansiedad tiene sentido cuando te protege de algo, pero si uno tiene ansiedad por ansiedad es donde empieza lo patológico. Lo mismo pasa con el miedo, ¿no? Cuando el miedo es exacerbado, de pronto nos hace entrar en conductas que son demasiado intensas, que también nos impiden alcanzar niveles de bienestar. Entonces, es como en el medio del caos. Nosotros ahora tenemos que cuidarnos, pero cuidarnos no quiere decir tener miedo de salir a la esquina o tener miedo de interactuar con alguien con recaudos. Es cuando empieza a estar todo exagerado que empieza la depresión, la ansiedad y otras problemáticas que están surgiendo en la actualidad. Lo que pasa es que también es bravo, Mariana, pelear con un enemigo invisible. A veces cuando uno se enfrenta a un perro o se enfrenta lamentablemente a otra persona, lo tiene a la vista. A no lo vemos y eso quizás no todo el mundo tiene la capacidad de procesar cómo cuidarse. Yo he visto situaciones. No está de más en esta situación, pero he visto gente cuidándose exageradamente y ya cayendo y estando al borde de la paranoia. Claro. Sí, yo creo que el problema es que no estamos encontrando el equilibrio. Yo conozco personas que hace 8 meses que están encerradas, literal, y personas que ni siquiera usan una mascarilla cuando deberían hacerlo. Entonces creo que lo más sano para todos es el equilibrio, tenemos que cuidarnos. ¿Qué es lo que conocemos hasta ahora, no? Bueno, no soy doctora, todo el mundo ha escuchado, pero bueno, sabemos que el alcohol en gel, lavarse las manos y usar mascarilla es algo que nos protege. Perfecto, el distanciamiento social, perfecto. Evitar la masividad también es algo que nos ayuda. Entonces, creo que tenemos que hacer las cosas que nos hacen bien, con esa coherencia, con ese cuidado, con esa conciencia de que es cierto que los casos siguen subiendo, que quizás pueda ocurrir algo en verano, quizás no lo sabemos. El tema es que la incertidumbre está instalada
Y como sabemos que la incertidumbre está instalada y quizás el 2021 no sea muy distinto a este año, creo que también tenemos que jugar con esa especie de certeza del caos. O sea, sabemos que va a ser más o menos igual, entonces más o menos tenemos que seguir haciendo lo mismo. Ahí lo convertimos en algo un poco más controlable, sabiendo que esto va a seguir siendo caótico hasta que, bueno, vengan las vacunas, ¿no? ¿Qué pasa con los afectos, Mariana? Porque, bueno, los uruguayos teníamos, alguno todavía se sale del trillo, ¿verdad? Estamos hablando de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, pero somos muy de abrazarnos, somos cariñosos con nuestros amigos, y eso ha tenido que cambiar. De hecho, nos hemos tenido hasta que autodisciplinar, ¿verdad? Yo tengo a mi compadre, el que adoro con todo mi corazón, pero estamos haciendo puñito. Sí. Yo creo que eso es lo más complicado, es el distanciamiento físico. Hay personas que por sus propias características de personalidad son más afectuosas. Esto que tú decías, el abrazar, el besar, el acariciar. Y sí, son cosas que de pronto fuera del núcleo familiar, ¿no? O sea, con tu esposo, con tu hijo, ese pequeño mundillo, sí, hacerlo en el exterior es complicado. Mariana, desde tu experiencia y desde tu especialidad, ¿esto va a cambiar nuestras relaciones o estoy hablando acá en Uruguay, ¿verdad? Con nuestras características, o nos estamos conteniendo para que cuando se pueda sí volver a retomar una vida normal? No, porque puede pasar que esto deje... Todas estas situaciones dejan secuelas. Eso seguro. A ver, yo creo que todo deja secuelas y en realidad va a depender mucho de las características de personalidad, en el sentido de que hay gente que ya por naturaleza se adapta bien a los cambios. Hay gente que tuvo que reinventarse económicamente, reinventarse en las formas de comunicarse, reinventarse en las formas de conectarse. Y otras personas que tienen más dificultad. Entonces yo creo que aquellos que se adapten más es como que se están conteniendo y cuando haya libertad creo que van a volver a su eje. Y aquellos que no, van a seguir con mucho miedo. A mí lo que me preocupa es cuando se convierte en paranoia, como decías hoy. Yo creo que eso es lo peor porque primero que nos enferma directamente al sistema inmunológico, ¿no? Lo que es mucha estrés y ansiedad eleva el cortisol, no permite que podamos conectarnos con hormonas más felices. Al estar en un estado de alerta, nuestro cuerpo sufre un estrés permanente y se desgasta. Entonces, por eso creo que hay más que nunca pensar estrategias para tratar de contrarrestar esto. Es cierto que las personas que ya son pesimistas por naturaleza les va a costar mucho más, porque si uno tiene dificultad para ser feliz en épocas normales, imagínense ser feliz ahora es tremendo desafío, pero creo que es sumamente importante para mantener esta salud mental. Nosotros afectivamente ya estamos programados, como decíamos hace un rato, podemos llegar a estar esperando a que esto pase para, para poder volver a retomar nuestros afectos como lo hacíamos antes. Pero ¿qué pasa con la educación de nuestros hijos? No le des un beso al nene porque estamos todos, porque les explicás. ¿Qué pasa con el futuro en lo que tiene que ver con las muestras de afecto de esos niños? Sí. Bueno, ahí yo veo que hay mucha variedad en cuanto a las respuestas también. Hay padres que permiten que sus hijos interactúen. Es más, en los colegios interactúan, es un poco inevitable. Y mientras más pequeños son, más difíciles de controlar estas cosas, porque de pronto un niño de 6 años en adelante lo va a entender mucho más. Pero ¿cómo hacemos con un niño de 3, de 4 años o más pequeños? Tratar de decir, no, cuidado, no prestes un juguete, no hagas esto, no hagas lo otro. Eso es mucho más difícil, ¿no? Yo creo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos también, y hay cosas que se pueden escapar a nuestro control, sobre todo en el contacto de los chicos. Igual no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque a las personas que son bichos, como se los conoce comúnmente, que no quieren que esas personas que nos saluden, están locos de la vida. Están copados. Sí, el que no quiere... Hay gente que esta pandemia le cayó bárbaro. Hay gente que le ha venido bien, incluso para no ir a algún trabajo con el que no es muy feliz también. Sí. Todo tiene su lado positivo. Mariana, tú me corregís si yo me equivoco. Todas estas situaciones que se viven tienen mucho que ver, o se va saliendo de ellas, con la actitud personal, ¿verdad? Lo individual hacia lo colectivo. Pero todos sabemos qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Pero tú que sos psicóloga positiva, ¿verdad? ¿Cuál es el ejercicio que podemos hacer nosotros primero? Porque si uno no está bien, es muy difícil que le pueda transmitir a los demás positivismo.
Sí, yo creo que en esta etapa lo más fundamental es empezar a generarse emociones positivas mismo dentro del hogar, ¿no? Tratar de estar lo más quietos posibles, en la medida de lo posible, más allá de que los días estén hermosos, evitemos la masividad, busquemos lugares tranquilos, más solitarios para poder caminar, estemos en nuestras casas, cultivemos la serenidad. La serenidad es una emoción positiva súper importante que nos ayuda a calmarnos. Entonces, las prácticas de meditación, hacer mindfulness, conciencia plena, ejercicios de relajación para bajar la ansiedad, pueden encontrar todo eso. Yo he dejado un montón de recursos gratuitos en Psicopositiva UI, que es mi Instagram. Ahí hay ejercicios para poder hacer, para poder bajar la ansiedad, ejercicios de respiración, ejercicios de relajación musculatoria. Todas esas cosas nos ayudan. El yoga, el pilates son también muy buenas herramientas para hacer mismo en nuestros hogares, para bajar la ansiedad. Creo que la ansiedad es lo que más hay que controlar, es lo que más se ha disparado. También es cierto que la depresión, también se ha incrementado el consumo de sustancias, el abuso de alcohol. Esos son productos, ¿no?, digamos, de esta situación emocional que hay gente que no sabe manejar. Creo que también hay escenarios donde es más fácil, en el sentido de que si estamos acompañados, si tenemos una pareja, tenemos un hijo, tenemos un hermano, esa contención emocional también facilita las cosas. ¿Qué pasa con los pendientes? Porque me parece que también esta es una buena época para ponernos al día con nuestros pendientes. También, y sobre todo también salirnos del perfeccionismo y la exigencia, el saber perdonarnos, el saber ser autocompasivos, porque quizás este año teníamos muchas ideas que no se pudieron concretar por razones obvias, y está bien. O sea, creo que ahora el momento es en vez de construir demasiadas cosas, quizás sea mantener lo que teníamos o hacer cosas diferentes, pero sin estresarnos y sin presionarnos. No, de pronto los chicos no iban a tener las mejores notas este año, de pronto alguien no pudo entrar a la facultad, de pronto alguien no pudo bajar de peso como quería o no pudo hacer gimnasia, no importa, no nos presionemos, estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Nuestra mente se enfrentó a una disrupción tan gigantesca que poder acomodarse a todo eso es muy complejo, y creo que todos tenemos que tenernos paciencia entre todos. Sí, y es bravo porque se ha generado también una desconfianza en el otro. Puede ser, ¿Verdad? sí, en algunas Cuando personas una persona sí. se te acerca mucho o no le importa y vos estás sobreinformado, porque a veces, ¿qué pasa? La sobreinformación, la saturación de información tampoco es buena. Digo, cuando esto recién empezó, uno no se animaba ni a tocar una moneda, porque resultaba que el virus vivía como 48 horas en la moneda. Fue bravo eso también, ¿no? Sí, creo que el exceso de información siempre es complicado, porque además te hace estar constantemente pendiente del tema, y eso agota mentalmente. Uno no puede estar pensando todo el tiempo COVID, COVID, COVID. No, a ver, ya sabemos que existe, ya está, ya lo conocemos. Vamos a tratar de enfocarnos en las cosas que sí funcionan en nuestra vida, en lo pequeño que podamos tener control. El tener control nos da seguridad y nos baja la ansiedad también. Entonces, enfoquémonos en esas cosas que sí podemos hacer, en conectarnos con los demás, así sea virtualmente, el evitar la soledad, el tratar de construir comunidades, aunque sea online, para no estar solos, el poder charlar, el poder pedir ayuda, el poder perdonarse, el poder hablar con alguien, el buscar, bueno, incluso el gobierno tuvo líneas para psicólogos gratuitas, creo que siguen funcionando. Digamos, todas esas cosas son sumamente importantes y ayudan al bienestar emocional de la gente. Mariana Alves, psicóloga positiva, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.